Nadie en San Miguel del Monte imaginó que aquel lunes por la mañana traería una noticia capaz de sacudir hasta los cimientos de su fe. El viento soplaba con fuerza desde la sierra, como si intentara anticipar algo grande. Pero lo que llegó no fue una tormenta, sino una revelación. El Papa León XIV, el líder espiritual de más de 1.000 millones de almas, regresaría al pueblo donde predicó por primera vez, siendo aún un joven seminarista con zapatos gastados y mirada encendida. El anuncio lo hizo el propio Vaticano a través de un comunicado breve, casi austero. Su Santidad visitará San Miguel del Monte el próximo mes, en el marco de su gira pastoral por América Latina. Solo eso bastó para que el alma del pueblo estallara. Algunos rompieron en llanto, otros en aplausos. Hubo quienes se arrodillaron en medio de la calle como si acabaran de presenciar un milagro. No olvides suscribirte al canal para seguir esta historia extraordinaria y otras que te tocarán el corazón. La noticia corrió como pólvora por las empedradas calles de San Miguel, en la tiendita de Don Crispín, en la plaza, en la escuela, en la parroquia. Todos hablaban de lo mismo. ¿Será cierto?, preguntaban algunos con escepticismo. Claro que sí, si hasta salió en la radio, respondían otros. Para muchos el nombre León Ortega todavía evocaba al muchacho que tocaba la guitarra en las misas, que ayudaba a cargar costales de maíz a las viudas, que leía libros hasta la madrugada y predicaba con una pasión que estremecía. Para otros, era simplemente el seminarista que se fue un día sin decir adiós, dejando solo una carta manuscrita en la sacristía. Pero ahora era el Papa, y venía de regreso. Valeria Cortés, periodista local y oriunda de San Miguel, apenas pudo contener las lágrimas cuando leyó la noticia. «No puede ser», murmuró entre suspiros. No era creyente ferviente, pero había algo en esa historia que le apretaba el pecho. León había sido su maestro en la secundaria antes de marcharse al seminario. Fue él quien la animó a escribir, quien la empujó a creer en su voz, y ahora volvía convertido en uno de los hombres más influyentes del mundo. «Voy a contar esta historia como nadie más podría», dijo, mirando fijamente la pantalla de su computadora. Había tomado una decisión. No cubriría la visita como una reportera más. Quería capturar la esencia del reencuentro entre un hombre y su origen, entre un líder y su pueblo. Mientras tanto, en una humilde casa al borde del pueblo, doña Lucha, de 85 años, sostenía entre sus manos temblorosas un viejo rosario de madera. «Leoncito va a volver», murmuró. Sus ojos brillaban con una mezcla de fe, amor y miedo. Ella lo había criado como a un hijo cuando su madre murió. Le enseñó a rezar y a perdonar, y le dio abrigo cuando nadie más lo hizo. El pueblo entero empezaba a transformarse, no solo por la visita, sino por lo que ella significaba. Algo más profundo que religión o fama. Era la promesa de que la historia a veces da vueltas imposibles, y esa vuelta apenas comenzaba. Mucho antes de ser llamado Su Santidad, León Ortega era simplemente el muchacho del campanario. Así lo conocían en San Miguel del Monte. Delgado, moreno, con una voz pausada y una mirada que parecía ver más allá de lo visible. Llegó al pueblo con 17 años, enviado por el seminario diocesano para colaborar como asistente pastoral. Nadie imaginó que ese joven de paso acabaría dejando una huella imborrable. León no traía títulos ni pretensiones, pero sí una fe que ardía como brasa viva. Pasaba horas con los niños, organizaba lecturas de cuentos en la biblioteca parroquial, ayudaba a los campesinos con la siembra y cada domingo se paraba frente al altar con una energía que electrizaba a los presentes. Su primer sermón fue recordado durante años. Habló de la justicia no como un castigo, sino como una promesa. Muchos lloraron ese día, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Doña Lucha fue quien lo acogió. Viuda desde hacía 2 décadas, vivía sola en una casa modesta con paredes de adobe. León llegó a su puerta una tarde, cansado y hambriento. Ella le ofreció tortillas calientes, un catre y silencio. Con el tiempo, él la llamó madrina y ella lo llamó hijo. Compartían rezos, anécdotas y café negro. Ella fue su primer refugio, su escuela de ternura, su confesionario. Pero no todo era armonía. En aquel entonces, San Miguel vivía tensiones internas. Algunos querían modernizar la parroquia, traer pastores jóvenes con discursos más livianos.
León, en cambio, hablaba de compromiso, de lucha por los pobres, de una iglesia que debía mancharse los pies. Eso incomodaba. Algunos feligreses más acomodados empezaron a verlo con recelo. Lo llamaban el rebelde con sotana. En una ocasión, tras una homilía especialmente encendida sobre la corrupción local, el párroco de entonces, padre Justino, lo llamó al despacho. «Estás cruzando límites peligrosos, hijo», le advirtió. León respondió con firmeza. «Si no hablamos por los que no tienen voz, ¿para qué estamos aquí?». A partir de ese día, su destino cambió. La tensión creció. Recibió cartas anónimas, advertencias disfrazadas de consejos. Incluso doña Lucha temía por su seguridad. «A veces, León, es mejor callar y vivir», le dijo una noche mientras cosía. Pero él solo sonrió. «Si callo yo, hablarán las piedras, madrina». Fue entonces cuando decidió irse. No por cobardía, sino por claridad. Sabía que necesitaba más herramientas, más formación. Quería luchar por dentro, cambiar la estructura desde sus cimientos. Dejó una carta a doña Lucha, otra al párroco, y se marchó al Vaticano a continuar sus estudios. Nadie supo más de él durante años. Hasta ahora, doña Lucha, al enterarse de su regreso, no pensó en el Papa, en el trono de San Pedro ni en los rituales. Pensó en el muchacho que cada noche le daba un beso en la frente y le decía: «Gracias por todo, madrina». Ese recuerdo era más fuerte que cualquier título, y mientras el pueblo se agitaba con la noticia de la visita, en el corazón de los que lo conocieron, se abría una herida antigua. No una herida de dolor, sino de esperanza suspendida. Porque el León que partió como seminarista volvía ahora como guía de multitudes. ¿Pero seguía siendo el mismo? Desde el momento en que se confirmó oficialmente la fecha de la visita, San Miguel del Monte se convirtió en un hormiguero de actividad. Las campanas repicaban con más fuerza, los balcones comenzaron a llenarse de banderas blancas y amarillas, y los rumores corrían más rápido que la luz. Cada quien encontraba un papel, una tarea, una urgencia. Las calles se barrían 3 veces al día, las fachadas se pintaban a toda prisa, y los talleres de bordado trabajaban a destajo confeccionando estandartes con la imagen papal. El entusiasmo, sin embargo, no era unánime. En el fondo de la sacristía el padre Anselmo observaba en silencio. Había llegado al pueblo hacía apenas 5 años, y desde entonces intentaba mantener una comunidad unida, aunque conservadora. Para él, la figura del Papa León XIV representaba un giro peligroso dentro de la Iglesia. Demasiado audaz, demasiado directo, demasiado humano. «La fe no necesita espectáculo», murmuró mientras ajustaba su sotana. Anselmo sentía que el pueblo, en su emoción, olvidaba que el Evangelio no era una feria, y sin embargo, no podía ignorar la ola de alegría que se esparcía por cada rincón. Niños ensayaban cantos, grupos de mujeres organizaban rosarios, los ancianos limpiaban bancos con devoción. Todos querían participar, como si su propia historia estuviera por escribirse. Entre esos niños, uno destacaba por su insistencia. Esteban, de solo 10 años, con los ojos más grandes del pueblo y un corazón inflamado de sueños. Había escuchado hablar del Papa León XIV, como quien escucha cuentos de santos y héroes. En su mente, aquel hombre no era solo un líder espiritual, era la prueba viviente de que alguien como él, nacido en tierra humilde, podía llegar lejos. Esteban quería verlo de cerca, entregarle una carta, tal vez un dibujo. Se acercó al comité de bienvenida con una sonrisa y una propuesta. «Puedo llevarle las flores, o rezar, lo que ustedes quieran». Pero la respuesta fue fría. «Esto es para adultos. Hay protocolos, hijito». La decepción se dibujó en su rostro como una sombra larga. No entendía por qué Dios permitiría que los niños quedaran fuera de algo tan grande. A su madre no le sorprendió. Sabía que en el pueblo, a pesar del fervor, aún había jerarquías no escritas. «Ya habrá tiempo, mi amor. Lo importante es que vendrá». Pero Esteban no se resignó. Empezó a planear en silencio. Si no podía participar oficialmente, encontraría otra manera de estar cerca. Mientras tanto, en la alcaldía las tensiones crecían. Los organizadores discutían sobre rutas de acceso, seguridad, alojamiento de los enviados del Vaticano. Algunos querían alfombras rojas, otros preferían caminos de aserrín y pétalos.
Todos querían quedar bien, nadie quería equivocarse. Era una mezcla de fervor y miedo. Valeria, por su parte, caminaba entre la multitud tomando notas. Observaba los rostros, escuchaba las conversaciones, captaba los pequeños detalles. Sabía que detrás de cada preparación había historias más profundas, viejas rivalidades, heridas no cerradas, sueños largamente postergados. San Miguel se preparaba, sí, pero también se sacudía por dentro, porque la llegada del Papa no solo era un evento, era un espejo. Y cada quien, al mirarse, se encontraba con sus propias preguntas. ¿Quién fui cuando él se fue? ¿Quién soy ahora que vuelve? La mañana de la llegada amaneció con un silencio que no era miedo, sino reverencia. Ni el canto de los gallos rompió la quietud. El sol aún no asomaba, pero el pueblo entero ya estaba despierto. Desde los cerros más altos podía verse la plaza vestida de blanco, los balcones decorados con listones dorados y las calles cubiertas con tapetes de flores. No era una fiesta, era un retorno. Poco después de las 8, un convoy discreto se abrió paso entre los caminos de piedra. No hubo alfombra roja ni fanfarria. El hombre que descendió del vehículo no parecía un líder de estado, sino un peregrino. Llevaba la sotana blanca y un solideo que el viento quiso arrancar sin éxito. Al pisar el suelo de San Miguel del Monte, el Papa León XIV cerró los ojos y respiró hondo. No dijo palabra, solo se persignó, como quien agradece por llegar a casa. La multitud contenía la respiración. El murmullo era apenas un eco de emoción contenida. Luego, un grito suave rompió el hielo. «Leoncito». Nadie supo de dónde salió la voz, pero todos sabían a quién pertenecía. Doña Lucha, desde la primera fila, temblaba de pies a cabeza. Sostenía su bastón con fuerza, como si temiera que sus piernas fallaran justo en ese momento. El Papa la vio. Sus labios se curvaron con una ternura que solo puede nacer del alma. Caminó hacia ella sin prisa, esquivando a los guardaespaldas, ignorando el protocolo. Al llegar frente a la anciana, se arrodilló. Sí, el hombre más poderoso de la iglesia, de rodillas frente a su madrina, tomó su mano y la besó con delicadeza. Doña Lucha no pudo contener las lágrimas. «Te dije que regresarías», susurró. Él respondió con un suspiro. «Y usted nunca dejó de creer». Valeria, apostada con su cámara al hombro, no tomaba fotos. No aún. Sabía que algunas escenas no se capturan, se guardan. El pueblo entero lloraba, aplaudía, cantaba, rezaba. Era una mezcla de todo lo que habían contenido durante años, porque no solo regresaba un hombre, volvía un pedazo de su historia que creían perdido. Después del saludo a Doña Lucha, el Papa se dirigió a la multitud con una calma sorprendente. No usó micrófono. Su voz, aunque suave, se escuchó como si el viento la llevara hasta el último rincón. «No vengo como Papa, vengo como hijo, como hermano, como aquel muchacho que una vez encontró en ustedes su primer altar». No hubo discurso, solo palabras breves, llenas de verdad. Luego caminó entre la gente, tocó manos, bendijo frentes, abrazó a quienes no se atrevían a hablar. No había distancia entre él y el pueblo, ni tronos ni púlpitos, solo tierra compartida. El padre Anselmo lo observaba desde la puerta de la iglesia. No dijo nada, pero sus ojos estaban húmedos, no por la fe, sino por la duda, porque lo que veía no era lo que esperaba. Y eso, en el fondo, lo desarmaba. Mientras tanto, Esteban, desde detrás de una maceta, lo miraba fascinado. Nunca había visto un papa, ni había imaginado que uno pudiera parecerse tanto a la gente. Y aún faltaba lo más importante. El sol ya estaba alto cuando el repique de las campanas marcó el inicio de la ceremonia en la plaza central. No era una misa ni una liturgia tradicional. Era algo más íntimo, más humano. Una plataforma sencilla, flores silvestres y un crucifijo de madera colgado entre dos árboles. Nada de oro, nada de mármol. Así lo había pedido León XIV, que todo fuera como era antes. La multitud se acomodó en silencio. Los niños en los hombros de sus padres, los ancianos en sillas prestadas, las mujeres con pañuelos en la cabeza. Todos esperaban, pero nadie sabía qué esperar, hasta que el Papa se puso de pie y miró al horizonte, como si hablara con el tiempo. «Hoy no vengo a enseñar nada», comenzó, «sino a recordar lo que fui,
lo que ustedes fueron para mí y lo que aún podemos ser juntos. Su voz no era fuerte, pero retumbaba en los corazones. Hablaba sin leer, sin adornos, solo verdad. Recordó sus días como seminarista, cuando dudaba de su vocación y pensó en renunciar. Fueron ustedes los que me dieron razón. Me enseñaron que la fe se siembra con actos, no con discursos. Sus palabras tocaban fibras que nadie sabía que aún estaban vivas. Doña Lucha me enseñó a rezar con las manos mientras cocinaba. Don Filemón me habló del perdón mientras arreglaba cercas. Y los niños, los niños, ellos me recordaron que Dios siempre sonríe. La gente lloraba sin vergüenza. Incluso los más duros sentían cómo algo dentro se quebraba suavemente. El Papa habló también del dolor, del abandono, del silencio. Sé que muchos se sintieron olvidados cuando partí. Me fui sin avisar y eso dejó heridas. Les pido perdón. Un murmullo de aprobación recorrió la plaza. El perdón pedido no era formalidad, era real, y el pueblo lo sintió. Valeria, entre la multitud, anotaba con dificultad. Las lágrimas nublaban su vista. Había planeado escribir una crónica sobre la visita, pero ahora sabía que el relato sería otro, más íntimo, más suyo, porque ese discurso no era para el mundo, era para ellos, para quienes conocieron al joven que soñaba con cambiar la iglesia desde un rincón olvidado. El momento más conmovedor llegó cuando el Papa, con la voz entrecortada, habló del futuro. El poder no me cambió, pero el tiempo sí. Aprendí que la grandeza no está en los palacios ni en las audiencias. Está en gestos como el de ustedes al recibirme con tanto amor. Y entonces miró directamente a los niños. Ustedes son el mañana. No dejen que les digan que son demasiado pequeños para tener fe o para hacer el bien. En cada uno de ustedes hay una chispa divina. Esteban sintió que esas palabras eran solo para él. Las repitió en su mente como un mantra. Su corazón latía con fuerza. No sabía cómo, pero en ese instante decidió que haría algo para no dejar pasar esa oportunidad. El discurso terminó sin aplausos ni música, solo con un silencio sagrado, el tipo de silencio que sigue a los milagros. El Papa se sentó. La gente no se movió. Nadie quería romper la magia, y aunque todo parecía haber alcanzado su punto más alto, aún había encuentros pendientes. El corazón del pueblo latía con un nuevo ritmo, y lo que venía cambiaría aún más. La ceremonia había terminado, pero el corazón del día apenas comenzaba a latir con su fuerza más profunda. El Papa León XIV pidió un momento a solas, no para descansar, sino para reencontrarse. Fue entonces cuando pidió ver a Doña Lucha, lejos del bullicio, en la pequeña casa donde todo había empezado. Ella lo esperaba en su silla de siempre, junto al altar improvisado con veladoras y santos de yeso. Al verlo entrar, sus ojos se humedecieron de inmediato. «Ay, mi hijo, ¿cómo has crecido y cuánto has cargado?» León se arrodilló frente a ella, como hacía de joven, y apoyó la cabeza en su regazo. «Madrina, he tenido miedo. A veces mucho». Doña Lucha acarició su cabello blanco ahora, como quien consuela a un niño. «No te fuiste por cobarde, León. Te fuiste por obediente a tu llamado. Pero el que obedece a Dios nunca está solo». Él rompió en llanto, no como papa, sino como hombre, como hijo que por fin regresa al hogar que lo sostuvo en silencio durante años. Hablaron por más de una hora, de recuerdos, de ausencias, de cómo el tiempo pasa sin avisar. Él le pidió perdón por no haber escrito, por no haber vuelto antes. Ella solo sonrió. No hay reproche en el amor verdadero, solo espera. Al final, ella le dijo una frase que lo marcaría para siempre. «No viniste por ti, viniste por nosotros, y por él». Mientras tanto, en los jardines traseros de la parroquia, el padre Anselmo aguardaba. Había solicitado una audiencia privada. León lo recibió sin pompas, como a un hermano. Se miraron a los ojos por un instante largo. El sacerdote, con gesto serio, no tardó en hablar. «Su santidad, respeto su carisma, pero temo que el pueblo se enamore de la figura y olvide al mensaje». El Papa escuchó sin interrumpir. Luego respondió con serenidad. «También yo tuve ese miedo, y por eso mismo estoy aquí, porque el mensaje no se impone desde Roma, se vive desde abajo». Anselmo frunció el ceño. «Pero hay confusión».
Muchos ya no saben si seguimos en la doctrina o en la emoción. León se levantó lentamente y caminó hasta una imagen del Cristo crucificado que colgaba de la pared. ¿Y no crees tú que la doctrina sin emoción es solo letra muerta? El silencio se hizo denso. Padre Anselmo, no vine a cambiar dogmas, vine a recordarles que el Evangelio es carne viva. Y si no late, no transforma. El sacerdote bajó la mirada. No tenía respuesta, porque en el fondo sabía que aquel hombre hablaba con verdad, no con autoridad, sino con experiencia. Era difícil de aceptar, pero imposible de negar. Valeria se enteró de ambos encuentros por fuentes cercanas. No los documentó. No quiso violar la intimidad de esos momentos, pero supo al escucharlos que el viaje del Papa no era solo hacia el pueblo, era hacia adentro, un retorno espiritual que tocaba heridas, perdonaba viejos silencios y abría puertas cerradas. Y entre los murmullos de la tarde se empezaba a hablar de algo extraño. Un niño, decían, había logrado acercarse al Papa sin ser notado. Algunos lo vieron, otros no. Pero todos empezaban a contar la historia como si fuera algo más que una simple travesura. Y eso apenas comenzaba a tomar forma. Nadie lo vio colarse. O quizás sí, pero no quisieron detenerlo. Esteban había esperado el momento justo, escondido tras un muro de flores y una fila de monaguillos distraídos. Con los ojos bien abiertos y la respiración contenida, se deslizó como una sombra entre los adultos que custodiaban el perímetro del jardín parroquial. Su corazón latía con la fuerza de 1000 tambores. En sus manos llevaba una carta, escrita con lápiz y adornada con dibujos de palomas, estrellas y una cruz. Era su ofrenda, su oración, su único medio para hacerle saber al Papa que él también existía, que los niños también soñaban con servir, con amar, con entender a Dios. Cuando lo tuvo a solo unos pasos, se detuvo. León XIV hablaba con uno de sus asistentes. Esteban sin dudar avanzó hasta él. ¿Santidad? La voz le salió más aguda de lo que esperaba. El Papa giró sorprendido por la cercanía, y al ver al niño su rostro se transformó. ¿Cómo te llamas?, preguntó con suavidad. Esteban, dijo él, extendiendo la carta con manos temblorosas. León la recibió y la sostuvo con ambas manos, como si fuera un cáliz. ¿La escribiste tú? Esteban asintió. El Papa abrió el sobre y leyó en silencio. Un párrafo, luego otro. Sus ojos se humedecieron. Al terminar se agachó hasta quedar a su altura. Gracias, Esteban. Esta carta es un sermón más poderoso que muchos que he escuchado. Luego colocó sus manos sobre la cabeza del niño y lo bendijo. Fue un gesto sencillo, pero algo en el ambiente cambió. Una calma profunda, un calor inexplicable, un silencio que no era normal. Esteban sintió un cosquilleo recorrerle la espalda y una sensación extraña en el pecho, como si algo sagrado lo abrazara desde dentro. Después de unos segundos, murmuró: «Escuché una voz, padre. No sé de dónde, pero dijo que debía quedarme aquí». El Papa frunció el ceño, no con duda, sino con respeto. ¿Y qué más dijo esa voz? Esteban lo miró a los ojos como si hubiera madurado en ese instante. «Que no tenga miedo». Uno de los presentes, un monje anciano, soltó un leve suspiro. Otros lo miraron con asombro. No había forma de explicar lo que acababan de presenciar, pero muchos sintieron un escalofrío. No fue teatro, no fue espectáculo, fue otra cosa. La historia se esparció como el viento. Al principio, como un susurro entre los voluntarios. Luego entre los asistentes, hasta llegar a los vecinos más lejanos. Un niño fue bendecido y escuchó algo, decían. Algunos lo llamaron prodigio, otros exageración, pero nadie se atrevió a negarlo por completo. Esteban regresó a su casa con los ojos brillantes. No dijo mucho, solo abrazó a su madre durante largo rato. Ella, sin saber detalles, entendió que algo profundo había ocurrido. Valeria se enteró esa noche. Al leer la carta que el Papa le había compartido, supo que ahí había una verdad tan limpia que dolía. Quiero ser sacerdote, pero si no puedo, quiero ser bueno, muy bueno, como Jesús, o como usted. Y mientras los adultos debatían si fue un milagro, el niño dormía en paz, con la certeza de haber tocado el cielo, aunque fuera por un instante. Al día siguiente, el aire en San Miguel del Monte tenía otro espesor. No era solo la resaca emocional de la jornada anterior,
Era algo que se filtraba entre las paredes, los abrazos, los saludos en la calle, como si todos hubieran compartido un mismo sueño y no quisieran despertar. La historia de Esteban ya era conocida por todos. En el mercado las panaderas contaban el momento como si hubieran estado presentes. En la escuela, los niños lo miraban con asombro, no por fama, sino por algo más profundo: respeto. Hasta los ancianos, que no solían prestar atención a relatos de niños, hablaban de un gesto divino. El ambiente se volvió más suave, más atento. Las diferencias políticas entre vecinos parecían menos importantes. Las heridas entre familias se sentían menos hondas. Nadie lo decía en voz alta, pero algo se había movido. No por magia, sino porque todos habían presenciado la humanidad en su forma más pura. Y eso dejaba huella. En la parroquia, el padre Anselmo cambió su tono en la misa matutina. Por primera vez en mucho tiempo, habló con el corazón en la mano. Ayer recordé por qué tomé los votos. Gracias por recordármelo. No mencionó nombres, no hizo alarde, solo dejó que el mensaje se filtrara entre las bancas. Valeria, en cambio, escribía como poseída. Llevaba más de 30 páginas de notas, crónicas y fragmentos. No planeaba hacer una nota convencional. Lo que había vivido merecía algo más grande. Su texto comenzaba con una frase que, según ella, resumía todo. No vino a predicar, vino a escuchar. Había captado el espíritu de la visita y sabía que el mundo necesitaba oírlo. El alcalde, acostumbrado al protocolo y al discurso correcto, también sorprendió. Suspendió el acto oficial de agradecimiento. En lugar de eso, organizó un encuentro abierto en la plaza donde cualquier habitante pudiera compartir lo que sentía. Acudieron campesinos, maestros, artesanos, y todos hablaron desde el alma. Lo que antes hubiera sido un acto político, se convirtió en un acto comunitario. Doña Lucha fue una de las últimas en hablar. De pie, apoyada en su bastón, dijo con voz firme: a veces Dios no necesita gritar, solo manda señales, y si uno tiene el corazón abierto, entiende. La gente aplaudió, no por cortesía, sino porque sabían que ella decía la verdad. El Papa no asistió a ese encuentro. Prefirió pasar el día recorriendo el pueblo en privado. Visitó la casa donde vivió, la capilla donde rezaba de joven, el árbol donde leía en silencio. En cada lugar dejó una oración, no para él, sino para quienes vendrían después. Antes de regresar al convento donde se hospedaba, pidió un favor especial: que le dejaran un momento a solas en la capilla antigua. Allí encendió una vela y se sentó en la penumbra. Nadie supo lo que rezó, pero al salir, su rostro tenía una paz difícil de describir. Y en medio de esa calma general, San Miguel del Monte comprendió algo que no estaba en ningún libro. Cuando la fe se vuelve gesto, el mundo cambia, aunque sea un poco, y ese poco, a veces, basta para encenderlo todo. El último día amaneció con nubes bajas, como si el cielo también supiera que era tiempo de partir. San Miguel del Monte no quería despedirse. La visita del Papa no había sido un evento, había sido un renacimiento, y como todo lo que toca el alma, dejarlo ir dolía. Desde muy temprano, las campanas sonaron con un ritmo distinto, melancólico. Las calles estaban más silenciosas, no por falta de gente, sino por el peso invisible de la despedida. Todos sabían que ese día quedaría grabado, no solo en fotografías, sino en la memoria colectiva de generaciones. El Papa León XIV celebró una misa íntima, sin cámaras, solo con los habitantes del pueblo. Fue su forma de dar gracias. En la homilía no habló de doctrina ni de política, solo de la importancia de volver. Cuando uno vuelve a casa, descubre cuánto ha cambiado y cuánto ha permanecido intacto. Doña Lucha asistió a la misa con un vestido de flores antiguas. Se veía frágil pero serena. Sabía que no volvería a ver a León con vida, pero también sabía que lo que habían compartido ya no necesitaba presencia física. El amor verdadero no se despide, se transforma. Al terminar la ceremonia, el Papa fue conducido al centro de la plaza, donde una multitud lo esperaba por última vez. El alcalde le entregó una placa conmemorativa, pero León la rechazó con elegancia. En su lugar, sacó una caja pequeña de su sotana y dijo: «Yo traje algo para ustedes». Dentro de la caja había una cruz de madera desgastada. Esta cruz la tallé cuando tenía 18 años.
justo aquí en la carpintería de don Mauro. Me ha acompañado desde entonces. En los momentos de duda la he sostenido. Hoy se las dejo, porque aquí nació mi vocación. Nadie contuvo las lágrimas. Luego, con voz temblorosa añadió, y si alguna vez se sienten solos, mírenla. No porque sea mía, sino porque representa que todos llevamos una carga, pero también una esperanza. Valeria documentó todo en silencio, sin interrumpir. Sabía que las palabras del Papa, más que historia, eran testimonio. No había guión que pudiera superar la verdad de ese momento. Después de su discurso, León pidió acercarse a la entrada del pueblo. Allí, como cuando llegó, quiso caminar los últimos pasos. La gente lo siguió en procesión, sin cantos, sin aplausos, solo pasos, respiraciones y miradas cargadas de emoción. Doña Lucha fue una de las últimas en despedirse. Lo tomó de las manos, lo miró fijo y le dijo, «Ahora sí puedes irte en paz». Él asintió con lágrimas que no quiso secar. «Gracias por nunca dejar de orar por mí». Luego la abrazó largo, como quien intenta llevarse un pedazo del alma. Esteban también estaba allí, con su carta original enmarcada por su madre. El Papa le guiñó un ojo, sin decir palabra. Ese gesto selló una promesa invisible entre ellos. Y así, mientras el vehículo papal se alejaba por el camino de tierra, el pueblo entero permaneció en silencio. Nadie regresó a casa de inmediato, como si el vacío que dejaba la partida necesitara espacio para asentarse, porque algunas despedidas no se gritan, se sienten. La visita había terminado, pero su eco seguía resonando en cada rincón de San Miguel del Monte. Los días siguientes no fueron de tristeza, sino de contemplación, como si el alma colectiva del pueblo necesitara tiempo para asimilar lo vivido. Algo había cambiado, y no era solo la presencia del Papa, sino lo que dejó en cada uno. Valeria publicó su crónica titulada El regreso del hijo que nunca olvidó. En pocas horas se volvió viral. Medios nacionales la replicaron. No era un reportaje común, era un testimonio íntimo, poético, honesto. En él no hablaba de un papa, sino de un hombre, de un pueblo, de la fe como puente entre lo perdido y lo posible. Las imágenes del niño Esteban, de doña Lucha y del sencillo altar bajo los árboles se compartieron miles de veces. En los comentarios, gente de todo el país reconocía algo que les faltaba: raíz, autenticidad, esperanza. Pero lo que más sorprendió fue el video documental que Valeria editó en solo una semana. Con la ayuda de jóvenes del pueblo, lo tituló «¿Dónde comenzó todo?». El video no solo relataba la visita, mostraba el alma viva de San Miguel, el amor de su gente, sus luchas, sus rezos, sus silencios, y cómo todo eso había tocado a un hombre que, desde el Vaticano, decidió regresar. Las visualizaciones crecieron como fuego. Escuelas lo proyectaron en sus clases de ética, parroquias lo usaron como material de reflexión, incluso el Vaticano lo compartió en sus redes oficiales. Y lo más hermoso, cientos de cartas comenzaron a llegar al pueblo, de niños, de ancianos, de personas agradecidas por haberles recordado que lo sagrado aún habita lo simple. Esteban, por su parte, comenzó a asistir con regularidad al templo, no por obligación, sino por deseo. Preguntaba todo, leía, ayudaba. Su mirada se había vuelto más firme. Algunos decían que hablaba como grande. Su madre, al verlo rezar solo por las tardes, sabía que su corazón había encontrado un rumbo. El padre Anselmo también cambió, poco a poco, sin discursos. Abrió espacios para jóvenes, permitió nuevos cantos, organizó grupos de reflexión. La iglesia se mueve cuando el amor la empuja, dijo un día, y nadie lo contradijo. Doña Lucha no volvió a salir mucho, pero cuando lo hacía, siempre llevaba consigo la cruz de madera que el Papa dejó. Decía que no era reliquia, sino recordatorio, para que no se nos olvide lo que ya sabemos, pero a veces callamos. Y así San Miguel del Monte se convirtió en símbolo, no por monumentos, sino por lo invisible, porque su historia tocó corazones en todo el mundo, porque demostró que un pequeño lugar, lleno de gente común, podía despertar algo inmenso. Si esta historia tocó tu alma, no olvides suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan lo que somos capaces de ser, historias reales, humanas, profundas. Y si quieres seguir conectado con emociones como esta,
haz clic en el video que te sugerimos en pantalla, porque cuando una historia termina, otra siempre comienza.